Hola, están escuchando Hablando con Voz. Con ustedes, Eduardo Ríos, emitiendo en directo desde Barcelona, España, para Fonored Radio. Hola, buenas tardes, Eduardo Ríos, emitiendo en directo desde Barcelona, España, para Fonored Radio. En estos momentos son las 20:31 de la tarde. Estamos en una tarde apacible, subiendo las temperaturas en plena primavera y casi a punto de entrar en la Semana Santa. Hoy es 8 de abril de 2025 y hoy tenemos el programa número 30 de la tercera temporada del programa Hablando con Voz. Como siempre hacemos en todos nuestros programas, les vamos a facilitar nuestro número de WhatsApp para cualquier duda, consulta que ustedes tengan sobre este programa o los programas anteriores. El número es el 34 como código internacional de España, 611004901. Les repetimos nuevamente el número 34 como código internacional de España, 611004901. Hoy nos acompaña Viviana Salisi. Es una persona que aprecio, que quiero especialmente y que va a hacer una entrevista y ha elegido como lema: escuchar es un acto de amor. Buenas tardes, Viviana, ¿cómo estás? Hola, Eduardo. Gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Hoy para mí también. Bueno, tenemos a Viviana aquí, nada, a 1 metro escasamente. Estamos en riguroso directo para todos nuestros oyentes. Y bueno, lo primero que siempre hacemos con todas las personas, los invitados, invitadas que están aquí, pues es pedirles que se presenten a ellos mismos, que nos digas quién eres. Bueno, pues yo soy Viviana Salisi, tengo 56 años, soy muchas cosas a la vez. Soy madre de familia, soy amiga, soy compañera y soy músico, soy pianista, y dentro de mi camino, digamos, como músico, la vida me ha ido llevando a acompañar a cantantes, porque creo que la palabra es muy importante para mí. Entonces siempre me he visto rodeada de música con texto, de música que dice cosas. Ah, muy bien. ¿Y cómo empezaste en el mundo de la música? Concretamente, ¿por qué el piano y no la trompeta, por ejemplo? ¿Qué pasó? Bueno, esto fue bastante banal, digamos. Toqué el piano porque en mi casa había un piano. Mi hermana mayor ya había empezado a tocar un poco, yo la escuchaba y entonces, bueno, pues yo quería tocar lo mismo. Y no recuerdo haber elegido yo. Recuerdo que mis padres me dijeron: ahora irás al conservatorio. Y yo dije: pues muy bien. Y cantaba mucho desde pequeña, eso sí, me gustaba mucho cantar. Y bueno, fui haciendo. Entonces el piano era un poco lo más natural porque ya estaba allí. Supongo que si hubiera elegido otro instrumento también no hubiera podido ser, pero en aquel momento el conservatorio donde yo estudié era muy pequeño y no había muchas opciones, así que el piano fue como lo más natural. ¿Y a qué edad comenzaste? Pues no muy pequeña, el piano empecé a los 10 años, ahora se empieza mucho antes, pero en aquel momento lo normal era empezar con el solfeo a los 8 y después el piano a las 10. Y además de quizás este apoyo, este empuje que te dieron tus papás, ¿cómo viviste los años del conservatorio? Es decir, ¿qué pasó?
ahí? A mí me encantaba, me lo pasaba muy bien y eso que era un conservatorio que, claro, tengo mucho la imagen de entonces, era un conservatorio en un edificio muy antiguo, muy viejo, bastante tétrico, con una estructura rarísima, con unos pasillos larguísimos, o sea, era un edificio que era un caos y era todo bastante como así de película. Pero a mí me gustaba mucho el solfeo, me gustaban mucho las lecciones de solfeo y cantar. Y bueno, me lo pasaba muy bien en el conservatorio. También supongo que tuve suerte con las profesoras que tuve, pero tengo un recuerdo muy, muy bonito de cuando iba estos años al conservatorio. ¿Esto lo hiciste en Barcelona o lo hiciste en la ciudad donde naciste? No, esto era en Manresa, en mi ciudad natal. Muy Sí. bien. Bueno, me hace mucha gracia lo que me dices de los edificios tétricos. Yo creo que todas las personas de nuestra edad recordamos ese tipo de conservatorios, que tenían su glamour, la verdad. Sí. A los que nos gustaba, la verdad que era muy interesante. Y las salas de ensayo, yo me recuerdo que era el baño. Yo como era flautista, yo ensayaba en el baño porque había pocas salas de ensayo y entonces, bueno, pues el baño, el pasillo, la escalera, lo que había, ¿no? Era una cosa muy interesante. Y ¿cuándo descubriste que querías ser pianista repertorista? Porque tú hiciste todos tus estudios de piano y luego pasó algo, imagino. Sí, pero bueno, yo empecé muy pronto. Yo estaría cursando quinto curso, sexto curso de entonces, que era de grado medio, digamos, cuando yo tenía pues 16, 17 años. Y bueno, fue por casualidad porque el profesor de canto de entonces de Manresa, que era Joan Cabero, en aquel momento no había pianista repertorista oficial en el conservatorio, eran profesores que acompañaban también en los exámenes y demás, pero él quiso preguntar a los profesores de piano si había algunos alumnos que quisieran hacer esto de forma un poquito más regular. Y yo dije que sí, me interesaba porque me gustaba el canto y la voz. Y entonces empecé como muy, muy poco a poco, yendo a las clases de canto, escuchando las clases, empecé a acompañar. Tenía un par de cantantes que aún son amigos míos, con los que pues ensayábamos un montón y era como aprender con la práctica, ir viendo así. Entonces ya todo, esto era en el grado profesional, en el grado medio. Todo mi grado superior lo hice ya trabajando, empezando a trabajar de repertorista. Ya estaba como pianista en el conservatorio, contratada, y ya estaba trabajando de esto. O sea que fue realmente una inclusión muy, muy gradual. ¿Y siempre acompañaste cantantes o algún otro instrumento, por ejemplo? Instrumentos he acompañado muchos años también. Cuando estaba, de hecho, en el conservatorio, cuando volví de estudiar en Alemania, estuve bastante tiempo acompañando instrumentos. Y en los inicios de la escuela superior, de la SMUC, donde trabajo desde hace 20 años, en los inicios también acompañé instrumentos, un poco de todo. También me gustaba porque hay literatura maravillosa para instrumentos, pero de alguna manera yo cuando toco con instrumentos echo de menos el texto. Claro, lógico. Me interesa mucho el mundo del texto. Te comprendo porque no tiene nada que ver. Yo siempre pongo el ejemplo también que una misma melodía que a veces lo ha tocado, estas transcripciones que hay, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo, yo soy flautista, soy cantante, y me acuerdo cuando estaba en los últimos años de flauta, que había transcripciones de óperas. Por ejemplo, pues tocabas el Castadiva, o tocabas lo que son las melodías, y claro, respirabas pues donde te lo decía, la parte más musical. Y luego te dabas cuenta cuando lo estudiabas con el texto que no tenía nada que ver, cambiaba totalmente el concepto, ¿no? Entonces esto es muy interesante. Lo ampliaremos luego probablemente, todas estas cosas, pero está muy bien. ¿Y qué significa para ti ser repertorista? Bueno, esta palabra engloba muchas cosas. Para mí hay un lado de esto que yo lo llamaría más bien correpetidor, que es el trabajo que también me encanta, de acompañar ensayos que después de obras que van a ser con orquesta, ensayos con coro, ensayos de ópera, en que tú estás supliendo la parte de la orquesta. Esto es apasionante porque vives todo el proceso de montaje de la obra. Y después lo que es propiamente repertorista, que es a lo mejor a lo que me dedico más actualmente, es un trabajo de acompañamiento del cantante en un sentido global. Puede ser desde ayudar a elegir el repertorio hasta estar a su lado en los altibajos, ¿no?, inevitables, en
en el proceso cantante, acompañar exámenes, acompañar audiciones, hacer una preparación para hacer una audición, aunque luego tú no acompañes la audición, acompañar las clases, o sea, realmente son muchos trabajos en uno. Por eso yo creo que es un trabajo tan interesante. ¿Y qué retos encontraste a la hora de formarte en este aspecto? La primera vez, por ejemplo, que tuviste que acompañar a alguien, ¿lo hiciste de manera natural? No sé, ¿era fácil para ti escuchar la otra parte? ¿Es algo que tuviste que aprender? No, lo tuve que aprender. Y siempre me acuerdo, y ahora me río mucho, que cuando de las primeras cosas que acompañé, la arieta esta Caro mio ben, que me acuerdo que me la estuve estudiando una semana y ahora pienso, no sé qué debía estudiar durante una semana, Caro mio ben, pero me acuerdo que tenía que tener las piezas con muchísima antelación y claro, entonces todavía no, yo no había probado o lo empecé a probar un poquito más tarde, la práctica esencial para un repertorista que es cantar y tocar a la vez. Con las piezas un poquito más sencillas, bueno, claro, mi bien era muy sencillo, pero con algunas canciones sencillas sí que lo probaba porque como me gustaba la canción, pues intentaba cantar y acompañarme yo. Claro. Pero creo que es algo que en principio no surge natural porque, claro, tienes que estar escuchando algo que sucede fuera de ti mientras tú estás haciendo otra cosa. Y en la formación de los pianistas es una formación muy centrada en escucharse a sí mismo. Claro. Y en tener poca interacción. Has hablado de un concepto que también desarrollaremos a lo largo de la entrevista y claro, me has hablado de que esa partitura de Caro mio ben te pasaste una semana estudiándola. ¿Eso es por la perfección? ¿Te gusta ser perfeccionista? ¿En aquel momento era una cosa que considerabas que era necesaria? ¿Fue cambiando a lo largo de la vida? ¿Qué pasó con eso? No, en aquel momento era necesario porque yo leía con bastante dificultad, necesitaba bastante tiempo para montar las piezas y necesitaba hacer un proceso de estudio que a lo largo de los años ha cambiado. Porque, claro, yo prácticamente a primera vista, hablo de cuando yo tenía 17 años, a primera vista no sabía leer casi nada. Claro. Entonces esto lo fui mejorando con el tiempo. ¿Y eso cómo lo hacías? ¿Montabas, por ejemplo, la partitura primero una mano, luego la otra mano? ¿Mirabas qué digitación te iba bien o no? ¿Luego le metías el pedal o no? Es decir, Sí, con el mismo procedimiento con que me estudiaba mis piezas de piano. Claro. Y cómo sonaba la parte de voz me lo encontraba cuando ensayaba con el cantante. Pero en aquel momento yo todavía no incorporaba estudiar de forma integral teniendo en cuenta lo que está haciendo el cantante. ¿Y qué pasaba en aquel momento? Porque claro, tú te lo estudiabas muy bien, de repente tienes el primer contacto con el cantante y quizás te decías, mamma mía, esto no es lo que yo me esperaba. ¿Tenías que hacer algún tipo de cambio sobre la marcha? ¿Funcionaba en aquel momento? Bueno, normalmente funcionaba porque eran cantantes que también habían estudiado su parte y que ensayábamos mucho, además no teníamos prisa porque estábamos en formación y entonces si teníamos que ensayar cada día, pues ensayábamos cada día. Claro. Y hasta que nos acostumbrábamos a la parte del otro, pero yo lo recuerdo como una evolución muy natural, ¿no? Como además era algo que yo hacía por placer y que nunca tuve estrés con eso, se fue desarrollando de forma natural. Como hacemos con todos los invitados, le hemos pedido a Viviana que elija 3 canciones, que luego le vamos a preguntar por qué la ha elegido. Y la primera canción que vamos a escuchar se llama Scheidend, que es de Mendelssohn, y en la interpretación de Janet Baker, que es una mezzosoprano, y Geoffrey Parsons al piano. Vamos a escucharla. Easy.
Bueno, una canción muy bella, Scheidend. ¿Qué traducción le das tú? Bueno, es una canción de despedida, Ujú, de decir adiós y habla de dejar atrás etapas de la vida pasadas, ujú, con una cierta tristeza, pero bueno, teniendo en cuenta que no se puede volver allí, de dejar atrás la infancia, el sitio de donde eres, el sufrimiento que puedas tener relacionado con ese sitio. Entonces, bueno, a mí Mendelssohn es un compositor que me conmueve ujú. profundamente, me gusta ¿Y mucho por esta qué la has canción. elegido? Es decir, esta canción te sugiere cosas. Bueno, ya sabemos que es un texto que representa la vida, Sí, obviamente, ¿no? Obviamente, cuántas veces nos hemos tenido que enfrentar todos a estas despedidas, ¿no? En tu caso, ¿por qué la has elegido? bueno, la he elegido porque yo me fui de mi ciudad bastante, bueno, bastante joven, no, me fui a los 30 años, pero empecé como otra vida diferente, pues con mi marido y después tuve a mi familia aquí, he vivido en Barcelona y donde vivo ahora en Montmeló también. Y bueno, por circunstancias familiares me tuve que alejar de mi ciudad de origen y entonces es una canción con la que conecto mucho, ¿no? Con este ver cómo en la lejanía la juventud y las cosas que van asociadas con estos recuerdos de juventud. Ujú, qué interesante. Pero bueno, vuelves a Manresa, ¿no? Sí, Muchas sí, veces, sí. claro. Ahora digamos que hay una parte de este proceso que se ha cerrado, tengo muchos amigos allí y ahora estoy restaurando mi relación con la ciudad. Ujú, qué interesante. Eh, ¿Tienes alguna formación, además de la música, que hayas realizado? ¿O te hubiera gustado hacer otra cosa si no hubieras hecho lo que has hecho? ¿O compatibilizarlo, ¿no? Porque además en nuestra época siempre nos decían, que a mí me pareció una barbaridad, yo hice otras cosas, pero en realidad estoy muy orgulloso de ser músico, ¿no? Y además yo creo que, bueno, que todo lo que he hecho lo compatibilizo luego, pero para dedicarme a la música, que es de lo que más me gusta. Pero si hubieras tenido que elegir otra cosa, ¿qué hubiera sido? Pues supongo que algo relacionado con las lenguas, algo, Ujú, traducción, interpretación o algo así. Me interesan mucho los idiomas y tengo una cierta facilidad, entonces supongo que hubiera sido algo cercano a esto. ujú, Y también me gustan mucho las artes plásticas, pero como hobby, no es algo a lo que me hubiera gustado dedicar profesionalmente. Pero ujú. estar haciendo algo de artesanía, pues sí que es algo Con las manos, ¿no? sí, Vale. sí. Bueno, yo veo, porque la sigo mucho en Facebook, yo veo que cocina muy bien. Un día tengo que probar esa cocina, que tiene una parte también de artesanía, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? El fabricar esas cosas. ¿En algún momento has relacionado esas dos cosas? Lo que es la cocina, lo que son cosas prácticas que hacemos cada día con la parte musical. Pues no, conscientemente no. Ujú, Pero bueno, sí que puedo estar en la cocina y repasando mentalmente una pieza que tengo ujú, que tocar, ajá, porque yo hago mucho trabajo mental, ujú, entonces puedo estar cocinando y en mi cabeza está sonando lo que tengo que acompañar ujú. después. Qué interesante. ¿Qué implica ser una buena acompañante? Sobre todo escuchar, Ujú, saber, saber cuándo tienes que dar tú un paso adelante, ujú, cuándo te tienes que retirar, ujú, cuándo y también percibir lo que necesita la otra persona en ese ujú, momento, saber cuál es tu papel en aquel momento, porque no ujú, es lo mismo si estás haciendo un dúo de cámara ujú, que si estás acompañando a un alumno en que tú eres una figura docente y tienes que ayudar, o si estás siguiendo a un director que tienes que estar haciendo caso de sus ujú, indicaciones y tienes otro papel. ujú. Hay Eso que es, ser muy flexible. ujú. Eso está muy relacionado, claro. Dices que escuchar, saber escuchar. Claro, tu lema es escuchar es un acto de amor. Sí. Con lo cual yo creo que es el momento idóneo de poder meter este lema por aquí. Entonces ya sabemos que hay que escuchar muy bien, pero además tú hablas de una escucha que obviamente es activa, pero también es emocional, es decir, hay una parte de amor. ¿Qué significa eso para ti? Sí, bueno, yo creo que en general percibo un déficit de escucha bastante grande en general. Ujú, Am, y creo que, hablando ya profesionalmente, que es importante equilibrar la escucha técnica, digamos,
y equilibrarla con una escucha humana, porque no puedes estar solo escuchando, como detectando qué es lo que debería estar pasando musicalmente, sino te tienes que dar cuenta de si esa persona está nerviosa, si está cansada, si está preocupada, y esto solo lo consigues abriendo esta escucha, ¿no? Ujú. Yo creo que hay, bueno, también he tenido esa experiencia, que hay personas que en cuanto se notan escuchadas de verdad, empiezan a sonar diferente. Ujú. Si se notan escuchadas como que te das cuenta de quiénes son en profundidad, o si notan que estás escuchando sin juzgar, de repente hay algo que cambia y empiezan a sonar distinto. Yo creo que es importante eso que vas a decir ahora de escuchar sin juzgar. Sí. Porque claro, tú y yo somos músicos, recordamos nuestros exámenes, recordamos a nuestros alumnos y quizás cuando alguien viene y escuchas, claro, hay esa especie como de primer freno de que, claro, me están juzgando, ¿no? Aunque no sea eso lo que hacemos, pero claro, la otra parte está sintiendo quizás eso, ¿no? Entonces, claro, quizás es complicado. ¿Cómo lo construyes eso? ¿En qué momento tú te diste cuenta de que necesitabas poder desarrollar tu trabajo a partir de lo que estamos comentando, a partir de ese acto más de amor, más emocional, ¿no? Pues me han ayudado mucho mis alumnos, porque en estos 20 años en la SMUC, claro, ha pasado mucha gente por allí. Hay gente con quien creas un vínculo quizá más cercano, más especial, y que te ayudan a irte dando cuenta de las cosas, ¿no? También gente que han compartido, digamos, con más espontaneidad lo que necesitaban. Pero bueno, yo creo que ha sido experiencia de tantos años, y darme cuenta de que hay gente que está muy traumatizada realmente, ¿no? Que no. También he tenido casos de personas que no pueden cantar una frase sin estarse justificando, o ya decirte antes de abrir la boca que va a estar mal porque no sé qué, porque no sé cuántos. Y entonces allí hay que derribar un poco ese muro para que puedan hacer algo con libertad, ¿no? Una pregunta que quizás esta también puede dar lugar, bueno, a mucho debate, ¿no? ¿Todas las personas con las que has trabajado quieren ser escuchadas o te has encontrado con alguien que por su situación o lo que sea, pues es complicado, ¿no? El hacer este diálogo. A veces puede ser complicado. No me ha pasado mucho, ¿eh? Uh-huh. También hay Mucho, gente. No, sí. Pero ha pasado. Sí. También hay gente que pueden ir cambiando su actitud, porque a veces ni se dan cuenta de que pueden estar a la defensiva, ¿no? Pero creo que también la imagen del pianista acompañante es algo que cada uno la tiene de una forma distinta. Y a lo mejor hay personas que toda la relación que han tenido durante toda su vida con el pianista es que el pianista es alguien que toca la partitura y ya está, ¿no? Entonces puede ser que haya personas que sin ninguna mala intención por su parte, pero que te ven como un karaoke viviente, ¿no? Claro, que sí. tú tocas la parte y ya está. Claro. Entonces hay gente que a lo mejor ni se lo han planteado. Hay gente que a lo mejor no están preparados para hacer un proceso de introspección en ese momento, porque los desestabilizaría demasiado. Y hay gente con que a veces no hay tiempo, porque evidentemente si tienes un ensayo y vas al concierto, no puedes dedicarte a eso, tienes que montar las piezas y ya está. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el papel del pianista, repertorista, acompañante es fundamental. Y quizás muchas veces no se hace el trabajo que se debería de hacer precisamente por culpa de nosotros, los profesores de canto. Claro, yo he trabajado muchísimo con Viviana y yo siempre le he dicho que estoy encantado de que cuando estoy haciendo una clase y ella está presente, por supuesto que me encanta escuchar su versión, porque siempre es una forma de escuchar desde fuera. Son 2 oídos más, ¿no? Y 2 oídos más valen más que solo 2, ¿no? 4, genial. Entonces, ¿qué piensas de esto? Quizás esto también ocurre en el ámbito de la sanidad, ¿no? Este canal Fonored Radio, su principal objetivo, bueno, es para fonoaudiólogos, logopedas, tiene como un perfil muy sanitario. Estamos hablando de la parte más artística hoy, relacionada con el canto, pero quizás también hay un tipo de construcción un poco piramidal, ¿no? Sí. Es decir, bueno, está el profesor de canto y luego el pianista acompañante que está ahí como en el foso, ¿no?
en el foso de la... ¿Qué opinas de todo esto? Yo creo que deberíamos de cambiar un poco este Bueno, concepto. yo tengo muy buena relación con Ujú. todos los profesores de canto con quien he trabajado y no me he sentido, o sea, no me siento en ningún caso discriminada o menospreciada en absoluto. Ujú. Creo que todos los profesores con quien he trabajado tienen en cuenta mi opinión y la valoran. Es más un tema de prioridades y que yo esto lo entiendo totalmente. Si estás en una fase de que el alumno está construyendo el instrumento, pues hay una serie de cosas que se tienen que solucionar antes de poder hacer según qué otras cosas. Lo que pasa que, claro, nunca está terminado el instrumento. Entonces, si nunca te ocupas de la música porque hay algo técnico más importante, al final te mueres y no has hecho música porque, Claro, porque el instrumento nunca está perfecto. es verdad. Entonces, un poco nuestra tarea también es ir a rescatar a los cantantes del agujero negro del sonido, ¿no? Y recordarles que también tenemos ganas de construir un discurso musical, ¿no? Porque si no, siempre hay algo, o hay algo pues que el sonido todavía no está bien, o la mecánica, o yo qué sé, puede haber mil cosas, ¿no? Pero claro, nosotros también a veces es difícil porque siempre todo nuestro criterio musical tiene que estar como, siempre hay algo técnico por lo cual nuestro criterio no puede ser, ¿no? Y al final es un poco frustrante, ¿no? Pero o sea que lo importante es cooperar, ¿no? Entonces yo una cosa que digo bastante a los alumnos cuando trabajo es como, aunque tú todavía no puedas hacer esto, está bien que te imagines qué te gustaría hacer cuando ya puedas, ¿no? Claro. O sea, si ahora estás en medio de un proceso, estás desarrollando lo que sea, pero tú, una vez tengas esto superado, ¿cómo te gustaría hacer sonar esto? ¿No? Porque si no, estamos siempre con esta pared delante, ¿no? De las dificultades técnicas. Muy interesante. Seguiremos con este tema, pero vamos a escuchar ahora la segunda canción que ha elegido Viviana. Es una canción que se llama Hermano, es de las canciones populares de Guastavino y lo interpreta Víctor Torres, canto, y Dora Castro al piano. Vamos a escucharla. Hermano, cómo vas cantando, toda la tierra te escucha conmigo, toda la tierra te escucha conmigo. Del surco hasta el cañadón, del viento hasta la madera, del tiempo hasta la ternura de la vida verdadera, porque es preciso tener un corazón derramado, girones de sueños viejos que van quedando olvidados, girones de sueños viejos que van quedando olvidados. Viviana, una canción preciosa también. Me ha sorprendido mucho la letra, ¿eh? La primera frase está muy relacionada con lo que hemos hablado, ¿no?
Está relacionado con la escucha y cómo te escucha la tierra. Qué interesante. ¿Qué te sugiere la canción y por qué la has elegido? Bueno, la he elegido porque Guastavino es uno de mis compositores favoritos. Me fascinan sus canciones por esta unión de lo oculto y lo popular. Pero esta canción en concreto la he elegido por esto que dice, ¿no? Dice, si tú cantas tu desgracia, todo el mundo canta contigo, ¿no? Si tú cantas lo que te pasa, conectas con la gente. Y es algo súper importante, ¿no? Que cuando subimos al escenario, subimos a compartir, sean cosas buenas o cosas malas. No subimos a decir, mirad qué bien que toco, mirad qué bien que canto. Subimos a compartir lo que nos pasa. ¿Y tú crees que la sociedad escucha menos, escucha más? Nosotros hacemos ese mensaje que ya es un buen trabajo, obviamente, ¿no? Desde nuestra labor y sobre todo desde el tuyo, el hacer pues que un intérprete pueda realmente alzar su voz y que pueda ser escuchado. Pero, ¿qué opinas un poco porque tenemos ya una trayectoria, ¿se escucha igual que antes? ¿Se escucha diferente? ¿Se escucha menos? Yo creo que se escucha diferente porque se escucha mucho el sonido y menos el contenido. Yo ahora pensaba, por ejemplo, en nuestra generación que todavía hemos oído a muchos cantautores. En los cantautores no te importa tanto la calidad de la voz, la perfección del sonido de la voz, sino que el mensaje de lo que decían te llegara. Y ahora creo que, hablando de música clásica, que hay mucha obsesión por la perfección del sonido y menos por la emoción. Pero bueno, creo que hay muchos factores allí que influyen, ¿no? Ahora es muy fácil opinar en abierto, ¿no? En la red, opinar en la red sobre cómo canta tal persona o tal otra persona. Y creo que esta gran acumulación de opinadores distorsiona un poco la percepción de cada uno a la hora de escuchar. O sea, si tú vas a escuchar a un cantante que te encanta y antes has leído 50 opiniones sobre aquel cantante, estás condicionado por estas opiniones. Claro, lógico. Incluso también se ha escuchado un disco, porque luego no tiene nada que ver, claro, el disco se repite, incluso no sabemos si los oyentes conocen esto, pero que yo me recuerdo de una sonata que había, las sonatas de Beethoven, hecha nota a nota. Sí, puede ser. Y luego pues se juntaba con el ordenador y ya está, y aquello funcionaba, pero en realidad era un producto puramente técnico, que luego eso es muy difícil quizás que lo encuentres en vivo, ¿no? Hablando de esto, me vienen a la cabeza dos preguntas. Primera, ¿qué elementos buscas en una interpretación para encontrar ese diálogo entre el pianista y el cantante? Y segunda pregunta, ¿cómo se entrena en ti misma y cuando tú haces tus lecciones con tus estudiantes la escucha profunda? Vaya dos preguntas. A ver, vamos a empezar por la primera. Empecemos por la primera. Sí. Dímelo otra vez. Sí, la primera era, pues, ¿qué elementos buscas en una interpretación, ¿vale?, entre lo que es el pianista y el cantante, para que eso funcione, para que realmente digas, vale, estoy bien con lo que hemos hecho? Es decir, tú, por ejemplo, te encuentras quizás es interesante que cuentes una historia. Sí. Te llega un cantante por primera vez y ¿qué suele ocurrir? Sí. Cuando llega por primera vez. Bueno, depende de si es un cantante en formación, si es un cantante ya profesional, pero normalmente él está muy preocupado por lo que le pasa a él. Pero esto es interesante porque yo como profesor de canto también veo diferencias. Es decir, cuando me viene un cantante en formación pasan unas cosas y cuando me viene un cantante profesional pasan otras también, que me sorprenden. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué observas? Yo suelo ver que hay como bastante preocupación y suelo ver, no en todos los casos, pero en la gran mayoría, que la escucha del piano es una escucha de control. Es una escucha para ver si voy bien, pero que no está como cantando realmente dentro del mismo mundo sonoro del piano. Entiendo. Es una escucha que está como lejos el piano, ¿no? Sí. Entonces, mí... No hay un diálogo real. No. Es como una voz que está en la calle. Sí. Para mí un reto verdadero es conseguir compartir esta burbuja de sonido, que realmente estemos dentro del mismo mundo sonoro. A veces lo consigo y otras no, porque
Si la persona está realmente muy ensimismada por lo que sea, porque tiene que resolver algo, porque vive en su mundo, porque tal, a veces no consigo cambiar ese patrón de escucha. Pero cuando lo consigo cambiar creo que es algo muy satisfactorio para los dos. Y luego otra cosa importante es buscar los puntos en que la música describe o ilustra lo que dice el texto. Hacer dar cuenta de esto, que a veces esto es algo que puede ser que te lo estés inventando en aquel momento, pero tomar conciencia de esto pues puede ayudar a estar como un poquito más relacionados, ¿no? Claro, en ningún sitio pone esta escritura de piano son las olas del mar, esto no lo pone en ningún sitio, pero a veces puede ser evidente que está describiendo eso, o por lo menos decir, yo a qué me imagino que es tal cosa, para hacer una escucha más creativa también, ¿no? Y salir de Claro, este bucle. quizás aquí es que se lee poca poesía, ¿no? Porque, Sí. o se lee poco, porque normalmente, claro, tú cuando lees, el cerebro rápidamente crea imágenes, o crea sonidos, o crea cosas, y claro, si eso no se ha trabajado, enfrentarse a una canción en la que tenemos una poesía y además hay muchos más elementos, quizás puede ser más complicado. Me viene a la cabeza otra pregunta, que es, cuando consigues mejorar esta escucha profunda y hacer que el cantante esté dentro de esta burbuja de sonido que has descrito, ¿mejoran cosas técnicamente sin que tú hayas dicho nada? Sí, muchas veces sí, porque por la misma falta de, o sea, si se relaja la tensión Claro. y la autoobservación. Hay una cosa que he hablado con muchos alumnos, ¿no? Que es la escucha futura, ¿no? O sea, un cantante o músico, un intérprete que está escuchando retroactivamente y va analizando lo que ya ha hecho, no puede preparar lo que tiene que hacer después. Entonces yo me gusta jugar con esta ficción de escuchar lo que todavía no ha sonado, Claro. para crear ese espacio para eso, ¿no? Claro, bueno, eso tiene que ver con el miedo, eso también es una Sí, cosa que, claro, sí. yo explico mucho y además, claro, cuando ya has hecho algo ya pasó. Sí, sí, claro. La No lo puedes música arreglar. es lo que tiene ya, pum. Sí, sí. Y además el público se olvida rápido, es decir, 30 segundos después eso ya, porque continúa. Bueno, o no se olvida, pero están dispuestos a perdonar los errores más de lo que pensamos, ¿no? Claro, sí. Perfecto. Más cosas que tengo aquí. Pero había una segunda pregunta, ¿no? Ah, sí, perdona, sí es cierto. La segunda pregunta es, si en la sociedad actual se escucha poco. Esto lo habíamos hablado también. Y te había comentado, por una parte, hemos hecho la pregunta que ¿qué elementos buscarías en una interpretación para que funcione de algo entre el piano y el cantante? Y luego la segunda pregunta, se me ha ido un poco de la cabeza, porque estábamos hablando con esto. Yo creo recordar que estaba relacionado con... sí, yo creo que te la he preguntado. Bueno, hemos ido por el camino, sí, ¿no? hemos ido por el camino. Sí. Al momento de enfrentarse o de compartir esta burbuja de sonido, mejoraban las cosas técnicamente. Vale, Hay una más que tengo en la cabeza, Sí. que es, tú ves desde fuera cómo funciona un cantante, ves miles de técnicas distintas, en algún momento, quizás cuando es una técnica muy rígida, eso puede provocar algún tipo pues, de lucha entre el trabajo que tú quieres hacer o lo que está haciendo o lo que debería de hacer, o quizás notas que no se deja del todo fluir, ¿no? No hay una fluidez. Sí, a veces es difícil, pero claro, no solo es un tema técnico, o sea, hay personas que son en sí más, les cuesta más cambiar cosas, por lo que sea, por miedo, porque están muy acostumbrados a hacerlo así, por un tipo de propiocepción peculiar, o sea, hay mil cosas. Entonces yo creo que también dentro de las cosas que debo valorar a la hora de escuchar a alguien, no tanto es qué le voy a decir, sino si debo decir eso o no. Claro. Porque a veces decir algo en un momento inapropiado es peor que no decir nada. Entonces, a veces simplemente hay que dejar un tiempo, porque es como conocer a alguien. Cuando conoces a alguien, necesitas un tiempo para entablar
¿no? Un diálogo y que haya una fluidez. Hay personas con quien el primer día ya te entiendes de maravilla y hay otros con quien la relación tiene que evolucionar. Pues con el tándem de cantante y pianista a veces pasa un poquito lo mismo. A veces vas encontrando un código propio con el tiempo. Bueno, cada caso es diferente. También depende de las expectativas de la otra persona, depende de mil cosas. Bajo tu punto de vista, ¿crees que se ha perdido la personalidad quizás del cantante y también de los pianistas, obviamente, ¿no? Que quizás hay una tendencia a homogenizar todo, quizás desde el punto de vista también técnico, ¿no? Yo solo veo desde mi punto de vista del canto, ¿no? Que a veces me vienen las personas y es un poco como clónicos, que quizás luego intentas limpiar un poco pues todo ese aspecto y bueno, salen las voces más naturales o más expresivas de cada persona. ¿Esto cómo lo ves? Sí, yo creo que hay un poco de, no sé si es miedo o también puede ser algo relacionado con el mercado laboral, ¿no? Que la gente busca un tipo de sonido o un tipo de personalidad musical que pueda encajar en el mercado. Y entonces a veces da la sensación de que son piezas intercambiables. Sí que pienso que quizás, no lo sé porque yo no estaba, pero escuchando grabaciones más antiguas, creo que había más diferencias entre el sonido de unos cantantes y otros y que ahora a lo mejor se va a un tipo de sonido más parecido. No solo el sonido, sino la forma de decir, la forma de expresar, la forma de frasear. No lo sé, no sé a qué se debe. Qué interesante. Y, por ejemplo, de los repertorios que haces, ¿con cuál disfrutas más? Porque ahora yo sé que haces ópera, que haces zarzuela, que haces acompañamiento, que haces un montón de cosas. Entonces, con lo que tú realmente te sientes más, bueno, que disfrutas más, que te sientes más agradecida quizás, ¿y con qué compositores? Si tienes que elegir alguno. Sí, bueno, yo me siento bien con muchas cosas. Me gusta la ópera, me gusta mucho. Dentro de la ópera me quedaría con el repertorio de ópera de cámara y bufo, que es con el que más me divierto. El que menos me gusta es el verismo. No me gustan las óperas muy dramáticas y con mucha saturación de sonido, es algo que no va conmigo. Hablas de Puccini, sí, todo ese Puccini, tipo de cosas. Mascagni, el Chilea, todo esto no es mi repertorio. Pero si lo tengo que hacer, lo hago. Quizás es también porque se ha distorsionado un poco, porque yo me acuerdo cuando trabajaba con mi profesor, que era muy interesante. Yo tuve la oportunidad de escucharle trabajar con muchísimos cantantes y él siempre decía que debíamos ser rigurosos con la partitura. Y claro, tú ves la partitura y lo que se hace con lo que está escrito no tiene nada que ver. Que a veces pues escriben 3 P's y la gente hace 3 F's, ¿no? Es decir, que tenías que cantar pues, o interpretarlo de manera muy suave y quizás por buscar esa efusión y quizás pues ese sonido que está más de moda, no tiene nada que ver con la intencionalidad del cantante en su momento, ¿no? Quizás también, si hiciesen unas interpretaciones críticas, quizás la cosa mejoraría un poco, no lo sé. Puede ser, pero para mí es un tema de expresión, ¿eh? No me gusta el melodrama, no me gusta este tipo de expresión, no conecto con ella, pero si lo tengo que hacer, pues lo hago. Intento, o sea, mi trabajo es que me guste lo que tengo que hacer, tengo que buscar mis recursos para que me guste. Incluso algo, digamos, muy ingrato de tocar en el piano, como son las reducciones de oratorio, es algo que termino disfrutando muchísimo. O sea, por ejemplo, misas de Bach o cantates de Bach, que son reducciones imposibles, pero si lo tengo que hacer, aunque es un poco, hay que romperse un poco la cabeza, pero es una música que me encanta. Naturalmente el Lied me gusta mucho. Claro, pero es muy interesante porque el Lied también tiene cada melodrama, pero quizás es otro aspecto. Sí, pero es diferente, sí. Bueno, dentro del Lied también tengo mis preferencias, ¿no? Pero sí, creo que es, aunque haya drama, porque siempre hay, pero es un drama que parte de un conflicto interior, no es tanto como plantear una situación extrema de conflicto entre personas, que es lo que pasa en este tipo de óperas, ¿no? Es más partir de un monólogo interior. Lied me gusta mucho, aunque quizás es lo que menos toco ahora mismo, porque
en nuestra escuela pues forma parte de la asignatura de cámara y lo hacen con sus pianistas de cámara, pero me encanta. Y la ópera, pues sí, y la canción catalana, canción castellana y la zarzuela también me gusta muchísimo. Vamos a escuchar la última canción que ha elegido Viviana, en este caso se llama Un guardo d'una voce, es de Donizetti, es un dueto que interpretan Andrea Ulbrich, que es mezzo, Ingrid Kertész, soprano, e Iliona Prumbi al piano. Vamos a escucharla. Una canción también muy bella. ¿Por qué la has elegido, Viviana? Pues porque esta canción como junta dos estilos en los que yo me siento muy bien, que son la canción de cámara y la ópera. Un compositor de ópera que escribió varios de estas piezas, arietas de cámara y duetos, por un lado por esto y por otro por el mensaje también, ¿no? Que nos invita a disfrutar de los instantes bellos de la vida porque pasan muy rápido. Bien, tú comentabas al principio que claro, a ti te interesaba mucho pues, el acompañar cantantes porque sobre todo hay un texto, ¿no? Sí. Yo recuerdo un libro que siempre me gusta mucho comentar, que es Hablan los sonidos, suenan las palabras, de Fischer-Dieskau, en el que habla pues de la historia del canto y que bueno, que dependiendo de la ópera, pues bueno, era más importante la música, ahora más importante el texto. Y claro, siempre que, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de quizás acompañar a alguien a la ópera por primera vez, el público en general que no sabe nada, siempre una de las primeras cosas es decir, es que no entiendo nada. Claro, sí. Nosotros porque quizás hemos desarrollado ya una capacidad de escucha con amor, ¿vale? Para poder un poco, y que nos conocemos las piezas y todo este tema. Esto ha pasado algo también a lo largo de la historia, porque si analizamos las grabaciones, ¿en qué momento estamos? ¿Tú qué opinas de todo esto? Bueno, yo creo que claro, si va aumentando el volumen de la orquesta, la cantidad de orquesta, la medida de las salas y todo, a la técnica vocal se tiene que focalizar en proyectar al máximo el sonido lo más lejos posible, claro. Como sea. Y a veces esto implica sacrificar la comprensión del texto. Claro, lo entiendo perfectamente. Es una pena porque, claro, ¿qué soluciones habría? Pues no lo sé, pero al final lo que pasa es que este tipo
de técnica totalmente enfocada en la proyección, acaba invadiendo todos los otros ámbitos de otros estilos de canto que no necesitarían esta proyección tan grande. Acaba invadiendo el campo del lied, de la ópera de cámara, y todo se canta con este intento de máxima proyección y dejando aparte la inteligibilidad del texto. Y a veces yo es algo con lo que sufro mucho también, ¿no? Me duele muchísimo no entender lo que dicen los cantantes. Otra cosa que me viene a la cabeza relacionado un poco con esto es, en toda tu trayectoria, ¿cómo ves la voz? ¿La ves más sana? ¿La ves igual? ¿La ves quizás más frágil? ¿Y cómo se enfrentan los cantantes con los que tú trabajas en este aspecto? Bueno, no puedo responder muy bien porque creo que al principio de todo yo no era muy consciente de muchas problemáticas de estas, y también porque, a ver, una persona de 20 años tiene que haber pasado algo muy grave para que la voz esté muy mal. Que hay casos, pero yo no recuerdo en mi juventud de haber vivido de cerca personas con problemas vocales. Sí veo al inicio en los jóvenes profesionales que hay una preocupación por la salud vocal y algunos casos con algunas patologías, unas más graves que otras. Creo que hay aparte de la exigencia en sí que supone el llevar una carga profesional para la voz, hay una parte que tiene que ver con el estilo de vida, con el estrés, con la alimentación, con el tipo de, ¿no?, estar en forma. Hay un montón de cosas que son súper importantes y que a lo mejor no todo el mundo puede ponerle atención, ¿no? Y la otra parte que yo la viví como cantante también, cuando pues en el camerino compartía con otros colegas, yo siempre recordaba que a todo el mundo le pasaba algo, ¿no? Pues a mí yo tengo moco, yo me he comido no sé qué, yo no he comido no sé qué, hoy he dormido pero hoy no he dormido. Entonces eran como una especie de excusas que alrededor de la voz quizás hay más que en otros instrumentos, ¿no? Esto no ocurre. Porque yo cuando llegué al mundo del canto yo venía como instrumentista y de repente, ¿por qué les pasa a todos estos? Que claro, yo con el resto de colegas, trompetas o violoncelos o lo que sea, nunca nadie tenía ningún problema, ¿no? Y en cambio con los cantantes siempre pasaban cosas. Sí, yo siempre me río porque digo que hay un tipo de WhatsApp que es el WhatsApp, que es el que recibes el día que tienes un concierto con un cantante y ya estás diciendo, a ver cuándo me llegará el WhatsApp, que es aquel en que dice, estoy muy mal de voz, pero voy a hacer lo que pueda. Entonces ya, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Por qué me mandas eso? Para preocuparme a mí también, ¿no? O sea, pero hay gran cantidad de personas que necesitan dar esta información de que están mal para relajarse, a lo mejor por un exceso de depresión también, ¿no? No lo sé. Wow. Mira, por ejemplo, qué interesante también, ¿qué sientes antes de salir a tocar? ¿Ha cambiado esa sensación? Sí ha cambiado porque, bueno, cuando eres joven tienes un ideal, ¿no? Que te dicen el día del concierto, te tienes que relajar, te tienes que concentrar. Bueno, luego pasas los años en que tienes niños pequeños que a lo mejor el día del concierto estás friendo nuggets antes porque tienes que, o estás haciendo 1 kilo de ensaladilla para tal, o sea, no tienes realmente mucho tiempo para preocuparte con eso. Y bueno, también depende, en nuestra profesión muchas veces realmente tenemos que salir a tocar sin haber podido preparar a fondo las piezas que tenemos que tocar. Entonces, realmente muchas veces tienes que hacer lo que puedes porque no siempre has tenido un estudio a fondo ni una preparación a fondo. Bueno, yo tengo mis técnicas de relajación, de respiración, de visualización, y si lo puedo hacer es algo que me ayuda siempre mucho. Y para ti, ¿qué papel tienen los ensayos? ¿En algún momento has tenido que tocar sin hacer ningún tipo de ensayo? ¿Te ha tocado eso? Sí, me ha pasado alguna vez. ¿Y cómo lo ves eso? Bueno, depende del contexto. Hay sitios donde no lo haría, pero recuerdo una vez que me llamaron para un concierto final de un curso, el pianista se había puesto enfermo y yo fui a tocar sin saber lo que iba a tocar. Pero era un entorno muy cercano, muy protegido. Esto, claro, no lo haría en un concierto en el Palau de la Música, evidentemente. Claro. Pero es algo, no es que me guste mucho hacer, lo de tocar sin ensayar, pero en algunos casos determinados puede ser divertido. Por ejemplo, tengo alguna amiga con la que tenemos muy buena conexión y yo sé que con ella puedo tocar sin ensayar, porque nos escuchamos muy bien, tenemos mucha intuición de lo que haremos.
Entonces, en ese caso sé que funciona. Hay personas con las que preferiría ensayar. Claro, lógico. Sí. Y una pregunta también creo que interesante. ¿Qué papel tiene el público? Es decir, ¿qué relación tienes con el público? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ha cambiado esa relación a lo largo del tiempo? A ver, el público, son muchos públicos. El público son personas individuales, depende mucho del lugar. Yo creo que nosotros podemos influir, ¿no? Creo que si tú sientes que el público es amenazador o que viene a criticarte, lo vas a vivir así. Y si tú decides que el público han venido a compartir algo contigo, a que les cuentes una historia, pues también lo vas a vivir así. A mí me gusta pensar esto. ¿Eso lo percibes porque lo percibes o quizás es un prejuicio que nosotros podemos hacer también dependiendo de cómo estamos? Sí, yo creo que en parte es un prejuicio, claro, porque tú a veces sales y no ves nada de la gente, no percibes nada. Están los focos. Claro, y en el caso de los cantantes que están de cara al público, a veces pueden ver que hacen caras, pero a lo mejor uno hace una cara porque le duelen las muelas, ¿no? O le pica la nariz. Entonces no todo, no, creo que hay que evitarlo de intentar leer la mente del público porque no lo sabemos. Cada persona que está en el público ha venido allí con su historia, con su mochila, y nosotros, nuestro único trabajo es hacer que tengan un día feliz y que pero sí que creo que hay que dar la vuelta en este sentido. No vienen a evaluarnos. Son gente que vienen a pasar un buen rato, y cuando estamos en el escenario nosotros somos los adultos y el público son los niños, por decirlo así de alguna forma, ¿no? Y nuestro trabajo es contarles una historia y que olviden sus preocupaciones. Vale. Estamos acabando la entrevista ya. Y entonces tengo dos preguntas. No las voy a hacer seguidas para no cometer, porque no sé lo que he hecho, luego la escucharé y no sé si la hice o no la hice, si no, la haremos en una futura entrevista. ¿Tienes algún sueño pendiente? Sí, tengo un sueño pendiente que no es imposible. Yo creo que por lo menos cuando me jubile de la escuela lo podré hacer. Me gustaría crear un espacio de acompañamiento integral. Quiere decir que pudiera desde acoger a personas que se pudieran alojar allí durante varios días para hacer una preparación, pues de un rol de ópera o de un recital, y donde poder hacer también como un coaching a nivel de visión de carrera, de imaginación, tener como un libro allí para cada persona con su planning, con sus ideas, con su visión. O sea, hacer un acompañamiento en todos los sentidos a la vez. Qué bonito, ya me apunto, ¿eh? Me tienes que avisar que yo, me apunto, estoy el primero ahí. Vale. Y segunda, bueno, está un poco relacionada esta pregunta. Era que te gustaría dejar como legado, con lo cual yo creo que está un poco relacionada. Pero bueno, no lo sé si puedes añadir algo más. Bueno, como legado, que las personas se hagan suyas las piezas, que no solo que intenten servir a la pieza, sino que adquieran como la confianza y el hábito de explicar algo suyo a través de las piezas. Vale. ¿Has pensado en escribir alguna vez algo? Porque te lo decimos todos los que te seguimos en el Facebook. Sí. Es decir, a todos los oyentes, busquen en el Facebook Viviana Salisi, y es realmente una fuente de inspiración, de citas, de pensamientos y de cosas que compartimos muchos, pero que no escribimos. Y ella pues yo creo que nos da voz a muchas de las personas que pensamos como ella. ¿Esto lo has pensado alguna vez? ¿Te lo han dicho? Tengo varias ideas para escribir, pero soy una persona bastante inconstante, entonces tener la regularidad para escribir un libro creo que es difícil para mí. Pero sí, tenía pensado desde una especie de, ¿cómo lo diría?, de manual para estudiar de emergencia, o sea, como hacemos, ¿no?, nosotros, trucos, ¿no?, como para cuando tienes tiempo que estudiar, y un poquito el manual de la pianista impostora. Desde esto a otra idea como para cómo enfocar el estudio desde lo global, porque creo que hacemos mucho trabajo de análisis pero poco de síntesis, cómo hacer un trabajo de síntesis. Y bueno, y luego algo que me gustaría mucho hacer,
que es hablar con profesionales de la música ya mayores, ya jubilados o incluso muy, muy mayores, para que contaran sus cosas, porque creo que a veces nos olvidamos un poco de ellos y tienen mucho que aportar. Perfectamente. Bueno, Viviana, ha sido un placer estar contigo. Esta entrevista, la verdad, me ha parecido súper corta. Yo creo que tenemos que hacer muchas cosas más porque me han quedado un montón de preguntas aquí. Con lo cual, pues nada, un placer haber estado aquí en nuestro programa Hablando con Voz. Te emplazo a una siguiente entrevista. Muchas gracias, en la que encantada. tenemos que hablar de muchísimas más cosas. Y bueno, ya nos despedimos. Y les comento que la próxima semana tendremos nuestro siguiente programa de Hablando con Voz. Ya les adelanto que tendremos como invitada a Patricia Farías y aprovecharemos también pues para celebrar el Día Mundial de la Voz. Muchas gracias y hasta la próxima semana.